Muy buena tarde, gracias a todos por estar presentes esta tarde en este conversatorio sobre la seguridad, sobre la estabilidad emocional. Y quiero yo situarme, o sea, junto con ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, se empezó a debatir a nivel internacional sobre qué nos provocaba inseguridad a las personas. Se dieron cuenta que los conflictos no solamente eran armados, sino que podrían estar bajo distintos factores, que incluso ya no eran interestatales, sino que estaban en cuño con problemas al interior de los estados y que los factores pues, podrían ser múltiples. Incluso los distintos tipos de inseguridades, como distintos tipos de conflictos, que estaban provocando incluso mucho más muertes de sociedad civil. Entre estos tipos de inseguridades está precisamente las pandemias, los desastres naturales, etcétera, ¿no? Con ello se quiso romper la idea que hasta hoy seguimos abrigando de que prácticamente a las personas lo único que nos está generando inseguridad es el que haya un conjunto de personas transgrediendo el orden penal, que estén delinquiendo y que prácticamente las cuestiones de seguridad estén enfocadas a colocar policías y militares y que además ante otro tipo de conflicto se utilice como principal herramienta pues los policías y los militares, teniendo detrás un elemento muy importante como estrategia que es el incentivar el miedo. En este tenor, quiero hacer hincapié en el tenor de poder ya abrir nuestro panorama en relación a precisamente un conjunto de inseguridades que le están impidiendo a la persona un bienestar no solamente físico, mental y emocional, y que además estos en su momento y en su gran mayoría no provienen de una cuestión orgánica, de una cuestión del individuo, sino que en muchas ocasiones provienen netamente de la cuestión política, la cuestión económica, incluso de un desastre natural que es externo al propio individuo. Por ello, en algún artículo que ya publicamos con la doctora Norma Ivonne González Arratia, quien es psicóloga social de nuestra propia universidad, trabajábamos precisamente sobre la seguridad emocional con hincapié en los familiares de desaparecidos forzados. Y creo que las conclusiones a las cuales arribamos en aquel artículo y en esta investigación pueden traerse muy bien a colación para poder enfocarla en cuanto a este problema, esta pandemia. Y por lo tanto, el primer paso es precisamente el dejar atrás a la seguridad con única idea de que estamos inseguros por tener delincuencia para poder abrigar un montón de factores que nos están impidiendo el tener esa estabilidad y ese bienestar emocional. Que bueno, siguiendo ya el discurso de las profesoras y profesores que me antecedieron, efectivamente, el PNUD se dio cuenta que hay un conjunto de esferas que deben de estar cubiertas, basadas en ciertas necesidades para poder sentirnos seguros, para prosperar en paz, para poder tener un bienestar emocional. Y bueno, en esta investigación que traigo a colación, se analizaron precisamente las emociones, pero a partir de una construcción cultural y de una construcción social. Es decir, las emociones no son preculturales, sino que simple y sencillamente son la manera de cómo se logra o cómo se puede identificar o un individuo junto con otro dentro de lo que es un contexto social. Generalmente el discurso de las emociones es cultural y social. Por medio de una emoción representamos las definiciones culturales de personalidad. Son relaciones concretas, inmediatas, siempre definidas en términos culturales y sociales. Por lo tanto, Le Breton afirma que las emociones son modos de afiliación a una comunidad social, una forma de reconocerse, de poder comunicar juntos bajo un fondo emocional próximo. Por tanto, la emoción es una relación, no es una naturaleza descriptible sin contexto ni independientemente al actor. Y esto es importante porque precisamente el marco teórico a partir del cual analizamos las emociones fue quitarlas de esta ceguera autista de poder determinar que una persona puede estar inestable solo por una cuestión orgánica, sino hacerlo desde un aspecto cultural social. Y encontramos
que esta dialéctica de las emociones no se puede estudiar sin tomar en cuenta el ambiente social, cultural en el que se desenvuelve un individuo, en este caso un mexicano, con su cultura social, con el aspecto en su contexto. Por lo tanto, la teoría de la cultura invita a identificar los amarres institucionales y discursivos de las emociones. Bueno, pues también tomando algunos otros autores, entre ellos Madariaga, se estableció pues esta visión psicosocial de la emoción y de tal manera que pues precisamente los conflictos sociales o las amenazas, los miedos, las técnicas de miedo que muchas veces utiliza el Estado, conlleva experimentar emociones y traumas psicosociales que surgen de dos condiciones. Una, primero, determinar que la herida que afecta a estas personas no ha sido producida desde el individuo, sino que ha sido producida socialmente. Y la otra, que su misma naturaleza se alimenta y mantiene en la relación entre el individuo y la sociedad a través de diversas mediaciones institucionales, lo cual por obvias e importantes consecuencias a la hora de determinar qué debe hacerse para superar estos traumas, pues se tienen que conocer precisamente cuáles o qué factores los pueden potencializar. Por lo tanto, Madariaga nos comenta que hay que apartarse de un psiquismo individual para poder apostar por un psiquismo pues netamente social. Y esto es muy importante porque por muchas acciones que podamos implementar de manera individual, si las condiciones sociales, políticas que nos están generando esta pauta de conducta social no merman, pues así podamos decirle a la mujer que está sufriendo violencia en su casa que ella debe ser proactiva, que debe tener autoestima, pero si las condiciones sociales, las condiciones culturales y las condiciones políticas que ella vive no cambian, sería una manera muy perversa de estar simplemente analizando y poner la responsabilidad solo en quien está padeciendo el conflicto. Por eso, es muy importante ubicar netamente el trauma o este conjunto de factores que pudieran decirse conforme a la pandemia, pues netamente desde un aspecto social y cultural. Y con ello, bueno, pues estaríamos, yo creo que con mayor, pues vamos, un mayor enfoque que pudiera permitirnos tener una política o un programa de intervención para que puedan aminorarse, pues este tipo de conducta, este tipo de factores psicológicos en los individuos. Y bueno, yo simplemente quiero con ello entrar a la discusión precisamente el que podamos enfocar el hecho de que las medidas que muchas veces el Estado toma es precisamente lejos de aminorar o buscar el bienestar de las personas, toma como principal estrategia el miedo y aumenta precisamente esta situación de inestabilidad en las personas. Entonces, tan solo para ello, la principal estrategia de muchos ayuntamientos, bueno, presidentes municipales, fue estados de sitio, en donde ello conlleva, pues, simple y sencillamente el alimentar esta cuestión de miedo. Otra, bueno, pues el aumento de multas, lo que conlleva también, pues, el que las personas, si ya están mermadas por una situación económica, aparte, bueno, pues tengan y que salgan a calle a buscar, pues, cómo buscar recursos, se encuentren también con esta medida. Por ello, coincido con el PNUD en el tenor de que hay muchas otras situaciones que nos generan inseguridad y entre ellas están las alimenticias, las laborales, las ambientales y que debemos abrigar una visión mucho más grande de lo que tenemos hoy como seguridad pública para poder hablar de una seguridad humana y sobre todo preguntar si las medidas y sobre todo la visión bajo las cuales se tomaron la respuesta por parte de muchos estados ante este conflicto fue precisamente no aminorar el miedo o la inestabilidad, sino el poder aumentarla a través de hacerlo con violencia o a través de, pues incluso incentivar el miedo en las personas para dejar de salir a su casa o incluso pues el no tomar en cuenta otras necesidades por las cuales las personas hoy tienen miedo. Miedo no solo ante el COVID, sino miedo ante la falta de alimentación, ante la falta del trabajo. Y creo que el Estado debe pues apostar por el bienestar de las personas y ver que detrás del bienestar emocional se encuentran un conjunto de factores que deben ser atendidos para realmente contar con un bienestar físico, pero también un bienestar emocional. Y
Es cuanto por mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras, por darnos también esta perspectiva que también ha estado latente a lo largo de todo el seminario, y es el papel del Estado, fundamentalmente ahora enfocado hacia cómo el Estado incide de manera positiva o negativa en el desarrollo humano, no solamente como un proveedor de esas necesidades básicas de los individuos, sino desde el punto de vista que usted plantea, queda de relieve que la fuerza reactiva del Estado o nos puede ayudar a superar nuestras necesidades, o bien puede sumirnos en un estado de cosas que pudiéramos denominar tal vez un estado de miedo, y que indudablemente en el contexto de esta pandemia, los estudios históricos van denotando de que el estado de excepción o ese derecho de excepción que se ha implementado en muchos lugares, ya en muchos países, ya estos estados de emergencia, estados de alarma han sido afortunadamente ya levantados. Representa en sí misma una palabra muy fuerte, porque indudablemente una excepción implica un riesgo o denota que voy a ser limitado en el ejercicio de mi libre personalidad, por no decir de todos o algunos de mis derechos, sino que indudablemente su planteamiento nos coloca también en el hilo conductor que hemos venido desarrollando durante estos meses del seminario. Muchísimas gracias, estimada doctora, les estaremos también escuchando en su segunda intervención, y enseguida cedemos el uso de la palabra a nuestra querida doctora y amiga y colega, a la doctora María de Lourdes González Chávez, a quien me permito presentar a todos ustedes. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Cuerpo Académico de Estudios Constitucionales de la Facultad de Derecho de la UAM. Adelante, doctora, bienvenida, muy buena tarde. Buenas tardes, agradezco mucho su gentileza y la atención de todos mis compañeros. Hablar de este tema me ha sido un poco difícil, porque la verdad es que yo no manejo las emociones. Y al empezar a analizar la problemática de las emociones, desde el punto de vista jurídico, me di cuenta de que en México al derecho también se le ha complicado mucho el problema de las emociones, que se implican en materia laboral cuando se habla de acoso. Cuando se dice que es acoso, cuando se dice que no es acoso, y entonces es muy difícil determinar jurídicamente si una persona es o no acosada. Bueno, el problema que ahorita nos atañe no está como derecho humano ni en la declaración ni en el marco jurídico mexicano. Sin embargo, aquí lo primero que necesitamos manejar, según analicé o vi en algunos lugares, es que existe una estabilidad emocional y una inestabilidad emocional, y que la inestabilidad emocional se puede generar por un estado de estrés o se puede generar por una condición ya de una problemática biológica. Entonces, aquí el derecho a la estabilidad, según tengo entendido, y me lo va a dejar claro la licenciada María Cristina, el derecho a la estabilidad emocional, pues va a depender mucho de las condiciones fisiológicas del individuo, de cada uno de los individuos. O sea, hasta qué punto tiene
ese individuo la capacidad de enfrentarse a una situación de estrés o de riesgo. Y entonces aquí viene un área y viene la otra área. Yo parto de la estabilidad emocional provocada por el riesgo que en estos momentos tenemos del COVID. Y cómo ha influenciado esta estabilidad que se convierte en inestabilidad, según tengo entendido, en esta inestabilidad, cómo influencia en las personas y cómo violenta sus derechos humanos. Y entonces ahí vamos viendo. Yo clasifiqué en 3 grupos a los derechos humanos que le son violentados a alguien que entra en una inestabilidad. Y son, primero, la persona como persona. ¿Cuándo entra en una inestabilidad la persona? Bueno, cuando le es violentado, le son violentados sus derechos que físicamente le generan una integridad personal, como es el derecho a la vida, el derecho a no ser sujeto de trata, el derecho a los derechos que en materia penal se le conceden a las personas que son privadas de su libertad. Esos son derechos que le corresponden a un ser humano por el simple hecho de serlo. Pero luego viene la inestabilidad provocada no solamente al ser humano, sino provocada, y no solamente al ser humano, sino también a su familia. Y en esta inestabilidad entra todas aquellas violaciones a los derechos humanos generados a consecuencia de la pandemia. ¿Y cuáles han sido las violaciones a los derechos humanos? Para mí, los más fuertes, y lo he venido señalando a través de este seminario, son el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho al desarrollo comunitario. Esos son los derechos que se han violentado a consecuencia de la pandemia. El derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho básico para generarle estabilidad a la persona desde el momento en que ingresa al sistema educativo. Depende mucho de cómo fue educado y en dónde fue educado para que tenga una estabilidad emocional durante toda su vida. Entonces, ese sistema educativo que en estos momentos se desplomó a consecuencia de la pandemia, hace que todos los niños se sientan inestables, no solamente por falta de conocimientos, sino por la falta de toda la convivencia y todo el entorno que se le generaba en su escuela. Entonces, ahí existe una estabilidad emocional para los niños, los jóvenes y no los tan jóvenes que fueron estudiantes o que han sido estudiantes y que tenían un sistema de educación en el que además de la educación se les daba una convivencia. Entonces, ese es un problema muy fuerte. Otro problema fuerte es la inestabilidad que tienen las personas en materia de trabajo y de seguridad social. ¿Por qué? Porque las personas que estaban laborando en una unidad de producción con líneas de producción determinadas y que en un momento dado se pierden esas líneas de producción, entonces les genera una inestabilidad. Además, ¿qué va a pasar cuando regresen al mercado de trabajo?
hay posibilidades de que sigan trabajando en la misma empresa o van a tener que buscar otra alternativa de producción para su sostenimiento. Entonces, ahí viene una estabilidad muy fuerte para las personas. Entonces, esa es otra inestabilidad. Ahora, la inestabilidad de una vida digna para la persona y su familia es definitivamente muy importante y ha sido muy vulnerada con el COVID. ¿Por qué? Porque una persona no puede tener una vida digna si no tiene una estabilidad económico y social. Entonces, esta inestabilidad también nos está provocando un problema de inestabilidad emocional. Y finalmente, la inestabilidad política. ¿Por qué? Porque las personas no pueden ejercer. Cuando hablo de política, no quiero hablar simplemente de la política pública, sino de la política del contorno. En el contorno, en ese sistema político, la persona no ha podido ejercer sus derechos de carácter político desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque carece de un sustento y de una posibilidad de converger o reunirse con quienes en un momento dado pueden manejar su mismo sistema político. Entonces, ahí viene la tercera inestabilidad. Entonces, viene la inestabilidad como ser humano, la inestabilidad como miembro de una familia y sobre todo como paterfamilia, y después el tercer grupo viene la inestabilidad emocional por la falta de convivencia en su grupo social y en el manejo de la política dentro del grupo social. Ahora, ¿cómo les vamos a apoyar a estas personas? Definitivamente haciéndolos autosuficientes. Autosuficientes en la escuela, en el sistema educativo, autosuficientes en el sistema productivo y autosuficientes desde el punto de vista político. Para mí eso creo que es lo más importante en esta primera ronda y espero no haber cometido muchos errores. Me dio mucho trabajo, la verdad, pero creo que valió la pena analizar un poco de psicología. Gracias, muy amable. Al contrario, estimada doctora, gracias a usted por sus palabras y por ponernos una dificultad no solamente de carácter formativo y epistemológico, lo reconocemos porque es también la humildad científica lo que nos debe de caracterizar y sobre todo en la parte final y el panorama que usted nos muestra, la dificultad que tenemos como juristas para poder afrontar esta situación y sobre todo en la nueva normalidad, todos los seres humanos, la dificultad que tenemos para poder reincorporarnos a nuestras actividades. Hay muchas situaciones que aún no quedan del todo claras, pero es precisamente debido a la falta de estrategia, la falta de, de habilidad, sí política, pero también de un cuanto tanto de sentido común para poder retomar actividades. Pero lo cierto es que tenemos una sociedad y un estado tan complejos que el sentido común pareciera que no tiene cabida para resolver tantos problemas que ahora afrontamos. Muchísimas gracias, estimada doctora, y enseguida cedemos el uso de la palabra a la doctora Marina del Pilar Olmeda García, quien también le damos la más cordial de las bienvenidas. La doctora Olmeda es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, maestra en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Iberoamericana, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha
e integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Adelante, doctora. Buena tarde. Parece que tenemos un pequeño problema con la comunicación con la doctora Marina. Vamos a esperar un instante para ver si podemos restablecer la comunicación con ella. Doctora Marina, ¿nos escucha? Doctora Marina, ¿nos escucha? Doctora Marina, ¿nos escucha? Sí, ya cerrada. Es que usted le dijo sí, por eso le dije, iba a entrar como ponente, usted me dijo sí. Doctora Marina. Es que el link que ellos le mandan es de ponente, por eso yo le pregunté, ¿va a entrar? Doctora Marina, ¿nos escucha? Doctora, ¿nos escucha? Doctora Marina. Bien, parece que tenemos un problema de comunicación con la doctora. Vamos a intentar tratar de restablecer la comunicación y vamos entonces a iniciar nuestra segunda ronda. Ya expusieron todos nuestros participantes ponentes y les comento a todos los integrantes, tanto de la red como a nuestros asistentes. Les deja un saludo el doctor Jorge Olvera García. Tuvo que retirarse para atender algunas cuestiones laborales, pero agradece a todos y cada uno de ustedes el favor de su presencia en esta sesión del día de hoy y el interés mostrado en el seminario. Entonces, en este sentido, cederemos el uso de la palabra a la doctora María Cristina Torres Rivera. Adelante, doctora, por favor. Ok, muchas gracias. Pues bien, retomando la participación de todos, las cuales fueron bastante enriquecedoras, quisiera mencionar que el ser humano ante una situación siempre va a tener dos salidas, afrontarla o evitarla. Creo que sin duda alguna la mejor opción ante una situación es el afrontamiento para poder lograr una estabilidad emocional, la cual no se dará de la noche a la mañana, pero sí es un trabajo en el cual se debe de pensar y debemos de empezar a trabajar en ello. El tener una alta resiliencia emocional ayudará a recuperarse rápidamente de las experiencias negativas ante esta contingencia. Sin embargo, es importante recordar que las afectaciones psicológicas dependerá de las características propias de cada persona, como ya lo había mencionado anteriormente. Recordar que en todo momento que existen intervenciones y recursos disponibles para las personas que sufren de alteraciones psicológicas relacionadas por la COVID-19 y más aún para las personas que han perdido a algún familiar precisamente por esta enfermedad. Es importante resaltar que el generar comprensión es darle sentido a lo que cada persona experimenta, poner nombre a cada sentimiento para así generar alivio. Si me siento triste, colocar ese nombre como tal tristeza, enojo, ansiedad, para poderlas identificarlas y al mismo tiempo poder actuar ante esta emoción que a lo mejor me está provocando algo o alguna situación irregular en mi estado emocional. Conectarnos emocionalmente con la persona mediante la empatía, como ya lo habíamos mencionado también anteriormente, evitando en todo momento mostrar indiferencia hacia quien tenemos enfrente.
Pues finalmente quisiera cerrar mi participación con la siguiente frase del médico psiquiatra y psicólogo Carl Jung, el cual mencionaba: el ser humano está preparado para afrontar cualquier situación, incluso la más adversa, siempre y cuando comprenda cuál es el sentido de lo que suceda. Finalmente, quisiera agradecer al doctor Jorge Olvera García por la invitación a este seminario, así como a la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Resaltar que la mejor medida preventiva en estos momentos es el uso del cubrebocas para todos los integrantes de la familia. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y cedo la palabra al doctor Ira. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras y sobre todo esta última frase que es fundamentalmente demoledora. El ser humano está diseñado para poder afrontar la adversidad, pero desafortunadamente las situaciones emocionales del momento nos hacen pensar que estamos ante un escenario del cual no vamos a poder salir. Y afortunadamente la estabilidad personal, la estabilidad emocional, es algo con lo cual tenemos que trabajar mucho. Y sobre todo, retomando algo que usted planteó desde el principio, a través del autoconocimiento y sobre todo la introspección para poder proyectarnos hacia un mejor futuro. Muchísimas gracias, doctora, y es usted siempre bienvenida a los trabajos de la Red Internacional de Estudios Constitucionales. Muchísimas gracias, buena tarde, doctora. Doctor Felipe Betancourt, adelante, por favor.